Shalom, bienvenidos una semana más a la tertulia, su tertulia de Radio Sefarad. Verán, la semana pasada se celebró una jornada de trabajo organizada por Religión Digital y la Fundación Pluralismo y Convivencia. El tema de la convocatoria era religiones minoritarias y medios de comunicación, y allí nos encontramos representantes de ambos grupos. Desde luego fue una iniciativa muy fructífera por la que hay que felicitar a los organizadores, y hoy de nuevo pues nos vamos a sentar aquí para reflexionar sobre el asunto añadiendo un epígrafe más: la relación entre las religiones minoritarias y también con la mayoritaria. Para hablar de todo ello nos acompañan Pedro Tarquis, director de Protestante Digital. Buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes. Y Jesús Bastante, redactor jefe de Religión Digital. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y un poco más lejos, la tenemos al teléfono en Galicia, Cristina Abalde, que es profesora de Religión Católica en un instituto de Gondomar, en Pontevedra. Cristina. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Si os parece, Cristina tiene poco tiempo, vamos a empezar con ella, así puede librarse un poquito antes. Muy bien. Cristina estuvo la semana pasada por primera vez visitando en Madrid la sinagoga principal con un grupo de alumnos de 15 años. Cristina, ¿cómo fue? Pues bueno, la experiencia fue más que positiva, no solo desde el punto de vista de la profesora, que en este caso soy yo, sino también desde el punto de vista de mis alumnos. Estuvimos el jueves, efectivamente, y a la vuelta, bueno, hicimos evaluación tranquilamente en clase y los alumnos valoraron la experiencia muy positivamente. Es verdad que llevábamos todo el año preparando esta visita, preparando a fondo lo que es el judaísmo, y bueno, la experiencia de entrar en una sinagoga por primera vez, que también era algo, bueno, desconocido para ellos, bueno, nerviosos, pero muy bien. Una vez allí nos recibieron estupendamente, nos dieron una charla muy interesante y los alumnos participaron activamente. Entonces, bueno, pues estamos todos, la verdad, que encantados. Qué bien. ¿Teníais alguna expectativa? Bueno, ¿qué ocurre en estos casos? Que al ser la primera vez que se visita, digamos que en este caso, bueno, una sinagoga, al ser la primera vez, pues siempre tienes miedo, pues, o no saber desenvolverte bien, o meter la pata, porque muchísimas veces los alumnos, entonces, profe, nos ponemos la kipá, no nos la ponemos, la llevamos, no la llevamos, la hacemos. Es decir, que las expectativas eran un poquito el miedo a estar en un sitio donde no habíamos estado nunca, ¿no? Entonces, yo sí estuve una vez en Jerusalén, pero en esta de Madrid no en concreto. Entonces la expectativa era un poquito los nervios. Claro. Pero bueno, que íbamos con muchísimas ganas y bueno, y que salió estupendamente, muy bien, nos recibieron de maravilla. Qué bien, qué gusto. Así repetirás, ¿no? Bueno, si nos siguen invitando, por supuesto. Volveré el año que viene con otro grupo de alumnos. Cristina, llevas 12 años enseñando religión católica. ¿Qué te parece que debería incluir esta asignatura para contribuir al acercamiento y al entendimiento entre religiones? Mira, yo os explico a vosotros y a toda la gente que nos está escuchando. En los institutos de secundaria, los alumnos de religión católica, evidentemente, en la mayoría de los años el currículum hace referencia a religión católica. Sin embargo, en uno en concreto, en tercero, ahora los nuevos planes lo incorporan en primero de la ESO, pero yo lo sigo haciendo en tercero de la ESO. Trabajamos todo lo que son otras religiones menos la religión católica. Es decir, se estudia evidentemente apoyado con los conocimientos que tenemos de la nuestra. Yo personalmente, claro, para mí es fundamental. Es fundamental, primero, entender la que tenemos más próxima, que en este caso es la nuestra, la que sea, pero yo creo que después es fundamental que los alumnos, es decir, bueno, y los adultos, pero bueno, ya que estamos trabajando con adolescentes vamos a referirnos a ellos, yo creo que es fundamental que conozcan otras religiones, otras costumbres, otras creencias, otras prácticas, porque yo creo que una vez que se conocen ya no se le tiene miedo, ya no se rechaza, ya no hay comentarios pues despectivos o ya no hay risas de por qué hacen esto, por qué hacen lo otro. Es decir, yo creo que en el conocimiento de los que tenemos al lado, empieza ahí el respeto, lo que es la solidaridad, el entendimiento y todas estas cosas así tan bonitas que quedan muy bien a veces en los papeles, pero que yo creo que hay que trabajarlas, digamos que en la realidad, ¿no? Y es conociendo al que tenemos al lado, sea la religión que sea, porque a partir de ahí entrará el respeto, fundamentalmente al conocer. Pedro, Jesús, antes de despedir a Cristina, ¿queréis hacer alguna pregunta? Al final, los niños, ¿qué conclusión sacaron de lo que habían conocido y entendido del judaísmo? Pues vamos a ver, ampliaron algún conocimiento más que tenían, porque bueno, yo no soy experta, evidentemente, intento formarme todo lo que puedo. Se dieron cuenta que algunos libros de texto están equivocados, incluso que saben algunas cosas más
que los libros de texto, de hecho, quieren enviar un correo electrónico a una editorial para expliar que hay cosas que están mal en el libro de texto porque nos lo explicó a nosotros. Eso, es que el libro de texto no visitó la sinagoga, ¿ves? Por supuesto, evidentemente sabemos que bueno, que tienen errores, pero que bueno, fue una experiencia para ellos de que, profe, tenemos que escribirla a esta editorial porque nos lo dijo el rabino, y si nos lo dijo un rabino, ellos quedaron muy contentos, muy contentos. Llevaban unos conocimientos previos y evidentemente vinieron sabiendo alguna cosa más, y evidentemente se vinieron con muchísimas preguntas porque claro, no podíamos estar, era un grupo especial el que llevé, un grupo de alumnos que estaban muy motivados, con muchísimas inquietudes, preguntaron muchísimo y de hecho se vinieron aún con alguna pregunta de vuelta que quedará para otro año. Entonces, la expectativa que llevaban, bueno, era ninguna, a ver qué pasaba, y bueno, y vinieron muy contentos, muy contentos. Pues yo te quería agradecer esa experiencia, que nos la contaras, porque en tu caso especialmente, pero en cualquiera la educación es lo más importante, y tú como docente, más allá de que lo seas de religión católica, como enseñante sabes la importancia de educar, y sobre todo en determinadas edades, y educar en el respeto y en el conocimiento tiene que ayudar muchísimo para fomentar también la tolerancia. Yo creo que más no sé si en tu colegio hay presencia de alumnos de otras confesiones, pero eso también tiene que ayudar de cara a que los chicos de tu clase, cuando salgan de allí, puedan relacionarse incluso con sus propios compañeros. Claro, es que muchísimas veces estas cosas que se hablan de educación para la paz, educación para la tolerancia, y bueno, y hacemos carteles que están muy bien y quedan muy bonitos, por supuesto, pero yo creo que hay que trabajar estas cosas así, es decir, más desde el fondo, y desde luego este tipo de actividad es buenísima y propicia para conseguir efectivamente una tolerancia. El centro en concreto en el que estoy trabajando yo, en el que están mis alumnos, es una zona rural de la provincia de Pontevedra, y no hay alumnos de otras religiones, no hay. Entonces, bueno, aún no, digamos que no, ahí aún no llegan, pero bueno, es decir, el hecho de que escuchen, de que sepan las costumbres de otra gente, yo creo que es fundamental. Yo creo que es fundamental. Pues si no hay más preguntas, le damos la enhorabuena a Cristina por su iniciativa, por su trabajo, porque también convivir y luchar con chavales de 15 años no es una tarea fácil. Es una maravilla, maravilla que da mucha vida. Estás entregada, Cristina, a la causa, madre mía, yo no me pongo en tu pellejo. En este caso es que yo creo mucho en lo que hago, es decir, claro, en este caso y en este tipo de actividad, yéndonos a Madrid a propósito, es decir, preparándola todo un año, es porque yo creo en ella, yo creo que los alumnos también lo notan, y bueno, pues si conseguimos un poquito un granito, claro que yo ya me doy por satisfecha. Nada, desde luego un ejemplo. Muchas gracias, Cristina, por estar en Radio Sefarad. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, y un saludo para todos, por favor. Un saludo. Adiós. Desde luego, Cristina, un ejemplo, una chica tan joven, entregada a su trabajo, y el tema que comentaba Jesús, la importancia de la educación. Por ahí, si empezáramos por ahí y empezaran todos, seguro que se terminarían muchos prejuicios, ¿no? Hombre, yo creo que partimos de una base de una sociedad en la que la información en esta cuestión en concreto, en la de la presencia de otras confesiones, es mínima. Venimos de una realidad sociológica y política en la que la religión católica era la única y la indispensable prácticamente para ser ciudadano español. Esa identificación ha sido evidente y todavía lo es en determinadas generaciones. Afortunadamente se están dando pasos, pero todavía los sinónimos de extranjería, de prejuicio referidos a miembros de otras confesiones religiosas persisten. Y esa también fue una de las razones por las que nos decidimos a hacer ese simposio. Pedro te lo podrá contar un poco mejor, porque él fue uno de los que dio una de las ponencias, y precisamente uno de los aspectos que quisimos resaltar, reseñar, era el referido a los prejuicios, a los estereotipos, a esa consideración de evangélico, judío, musulmán, mormón, no son españoles al 100%. Sí. Una mentira que tenemos que empezar a solucionar desde la escuela. Claro, y este es un ejemplo interesante. Desde la escuela, y hablamos también, Pedro, desde los medios de comunicación, ¿no? Es indiscutible también la importancia que ellos tienen para ayudar a difundir pues una realidad tal y como es. Sí, yo ahí además resaltaría dos cosas que ha dicho nuestra amiga allí en Galicia, y una, que los chicos habían hecho muchos carteles de otras religiones, etcétera, etcétera, pero hasta que fueron
no vieron, ¿no? Es decir, Claro. tú puedes hablar de solidaridad, hacer carteles de solidaridad, pero cuando un día eres solidario, esa experiencia no se te olvida. Claro, es Y verdad. la segunda es que los niños se dieron cuenta de que las editoriales estaban mal hechas. Bueno, eso es increíble, ¿eh? Es decir, pero que uno se dé cuenta de que el negro sobre blanco no es verdad, eso es romper también. Claro, pero ahí te das cuenta que el que hizo ese libro no se molestó en ir al rabino, como bien decían los niños, y decir, oye, rabino, ¿qué piensas tú que es la religión judía para que yo se lo pueda contar a otros? Claro. Que es lo que decía también Jesús, decir, no es lo que yo pienso desde mi perspectiva lo que es el otro, sino es lo que realmente es el otro. Y ahí es lo que los medios de comunicación necesitan hacer, es decir, no decir lo que yo veo y opino de los demás, de las otras religiones, como yo las interpreto, porque en España tanto medios religiosos como no religiosos están imbuidos de una perspectiva católica, aunque no sean conscientes de ella, sino es ir a las fuentes y decir a la persona judía, a la persona musulmana o islámica, a la persona protestante o evangélica, decir, bueno, ¿quiénes sois vosotros? Escuchar, no interpretar lo que yo creo que los demás son. ¿Y tú crees que estamos abiertos a eso, las diferentes confesiones minoritarias? ¿Hacer eso nosotros? Sí. Yo pienso que sí, que en general, posiblemente no el 100% de la gente. Esto necesita también un esfuerzo de lenguaje. Ya sabes que cada colectivo tiene un lenguaje propio. Yo además soy médico, por ejemplo, y yo me doy cuenta de la dificultad que tenemos los médicos de expresar a las personas normales, vamos a decir, lo que les ocurre, porque tenemos un lenguaje propio, técnico, y entonces tenemos que traducir. Entonces los colectivos religiosos tenemos que aprender a traducir nuestro propio lenguaje de forma que lo entienda el otro, pero yo creo que sí que hay gente capacitada en cada colectivo para hacerlo. El problema es que nadie nos escucha. Yo creo que en general a nadie le preocupa demasiado entender lo que queremos decir, ¿no? Que eso fue un poco lo que discutimos en el simposio. Yo también saqué una conclusión desde mi visión como periodista y también como, no periodista confesional, pero sí me reconozco como católico, que el problema de fondo está, y eso también lo tienen los profesionales de los medios de otras confesiones religiosas, está en que todos continuamos teniendo esa visión. José Manuel de Pluralismo y Convivencia hablaba de clericalismo, anticlericalismo, pero seguimos manteniendo también esa pulsión incluso desde otras confesiones. Se habló mucho en el Congreso, voluntariamente no invitamos a nadie de representativo de una organización católica, aunque entre el público hubo alguno, pero no participaron directamente, porque creíamos necesario romper esa barrera. Había que hablar medios de comunicación y confesiones militares. Y sin embargo, una de las cosas que en las conclusiones que yo tuve el honor de preparar, me di cuenta fue que se habló muchísimo de la Iglesia Católica en términos de comparación. Es evidente, la realidad en España también, es así. Claro. Pero yo creo que también ayudaría que entre los profesionales y los miembros de otras confesiones religiosas intentásemos encontrar caminos distintos, porque a veces las soluciones a los problemas no tienen que ser idénticos a los que se buscan en el caso de la Iglesia Católica, no tienen que ser idénticos a los de la confesión musulmana, de las confesiones evangélicas o de la religión judía. Creo que ahí también tenemos que saber ser creativos y inventar. Pero el primer paso que era el que creo más interesante que se dio allí fue el de reconocernos, conocernos, vernos, formar parte de un todo, que es una sociedad como la española, con sus complicaciones y con sus derivas, y también dentro de una sociedad de la comunicación que también daría mucho de que hablar. Y dentro de ese escenario, reconocernos como personajes para los que la religión es algo relevante y la información también, y intentar a partir de ahí saber combinar y saber encontrar soluciones. Yo confieso que me sorprendió en aquella jornada la actitud de los periodistas. Los periodistas tuvieron una capacidad de autocrítica que yo no esperaba. Yo soy periodista y conozco que hay cierto corporativismo, ¿no?, en la profesión, pero la verdad es que reconocieron que les cuesta muchísimo vender una información relacionada con la religión minoritaria, que no interesa y que saben muy poco. Digamos que los que nos dedicamos a información religiosa, yo he estado muchos años en un medio aconfesional, nos consideramos un poquito bichos raros. Es cierto, en mi caso yo trabajaba en la sección de religión de un diario que dentro de la macrosección de sociedad, entonces tenías que pelearte a la hora de encontrar espacio con medio ambiente, con sanidad, con educación, con toda esa clase de políticas que, por decirlo así, eran más importantes para los jefes que la tuya. Y siempre te sentías como un poquito el patito feo. Yo creo que en ese sentido hemos interiorizado desde el principio la dificultad para llevar a cabo nuestro trabajo y la incomprensión de nuestros propios jefes,
y yo creo que en ese sentido es más fácil hacer autocrítica, porque en cierto modo no estás del todo haciendo autocrítica, sino estás criticando una realidad que tú también padeces. Justificando un poco el por qué no te dejan hacerlo. Sí, yo de todas formas interpreté también que era una autocrítica más que a los propios periodistas, a los medios, claro. Y el estilo de comunicación que se está dando en España, sobre todo, ¿no? Es decir, que los medios en realidad son armas institucionales al servicio de poderes políticos, de intereses, y que al final esa es la gran batalla que se mueve. Y lo que no entra ahí, aunque a lo mejor incluso le interese a la gente, eso desaparece, ¿no? Y yo creo que ese es el gran problema, que los medios de comunicación han perdido el auténtico sentido de informar y comunicar lo que a la gente le puede interesar. Eso también estuvo encima de la mesa. Alguno dijo que es que no interesaban estas informaciones. No, por ejemplo, también lo comentamos ahí, Religión Digital me consta que es un medio muy leído. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, en España, lo que decíamos antes, la información se ha interpretado a nivel religioso como la información de la jerarquía. Y la iglesia, en cualquier iglesia, cualquier confesión, es mucho más que los líderes, porque además los demás no católicos no tenemos jerarquías como la iglesia católica. Y hay una vida mucho más rica, pero que no es la vida que le interesa a la jerarquía. No quiere decir que incluso a lo mejor le parece bien, pero que no es el mismo estilo de información. Claro, que es la base, ¿no? Por ejemplo, yo ahora mismo cito algo que hemos sacado en Protestante Digital, que me ha llamado la atención, es que en el corazón del Ku Klux Klan, en la ciudad de Filadelfia, donde surgió la famosa película de Arde, Mississippi, que la conocéis todos, que era un hecho real, que mataron a 4 jóvenes negros activistas y tal, pues acaban de elegir como alcalde a un pastor evangélico negro. A mí eso como jerarquía me da exactamente igual, porque es un señor pero me parece llamativo y aparatoso que una ciudad de mayoría blanca, donde el Ku Klux Klan tiene raíces muy profundas, pues me parece apasionante, pero por el hecho social, de convicciones, de valores, etcétera. ¿Y no creéis que esa misma noticia no podría ocupar un titular en cualquier diario español? Debería. Por lo menos por lo curioso que tiene. Sí, yo creo que sí. Yo creo que podría ocuparlos en cualquier día que no fuera esta semana tan complicada entre la gripe, la Champions y tantas cosas. Lo que pasa es que probablemente esa noticia saldría pues con el toque étnico, cultural, por lo extraño, por lo anecdótico, más allá de la impronta. Probablemente allí sí que habrá salido y que habrá sido captado como debe ser, pero en España sería mucho más complicado, mucho más difícil. Es que en España, por ejemplo, igual que Obama ha resaltado mucho, esto me parece mucho más impactante que lo de Obama, porque es un lugar muy cerrado, como si ahora en el País Vasco eligen a alguien del PP como Lehendakari, vamos, por citar algo parecido. Pero que realmente es aparatoso, ¿no? Y además, si ves la trayectoria, este niño, su padre estaba con una escopeta para defenderlo de los ataques del Ku Klux Klan, y él lo recuerda. Y él dice, el gran cambio es que donde antes a mí me encerraban, yo ahora tengo la llave como alcalde. Madre mía. Fijaos qué pues cambio. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, casos como el de Nelson Mandela, que estoy pensando así en voz alta, un paradigma en ese sentido, sí que fue noticia mundial. El caso de Obama yo creo que es, más importante, porque Obama es un líder de un país que nos va a afectar a nivel mundial. Probablemente esa zona no es como cuando comparas un terremoto en las Urdes con un maremoto en China, pues no te toca tan cerca. Lamentablemente es así, los criterios informativos tienen ese juego, pero bueno. ¿Y qué me decís de cuando aparece algo? A veces piensas, esto se ha colado por casualidad, y encima lo cuentan como lo cuentan y te meten unos palabras que no tienen nada que ver contigo y se te abren las carnes cuando lo lees. Bueno, y nosotros sacamos famoso para mí, por lo menos, el libro de estilo protestante. Sí. Que se hará más famoso. Qué buena idea. Que hemos sacado, y por ejemplo, uno de los términos que yo decía que para mí es paradigmático y sobre todo que es lo más grave por lo que representa el hablar de la Iglesia, ¿no? La Iglesia dice, la Iglesia está en contra de, la Iglesia está a favor de. Cuando hay muchas iglesias, indudablemente la Iglesia Católica tiene un peso enorme, cuantitativo, social, y se lo reconocemos, ¿no? Pero no es la única iglesia, y se habla como si fuera la única. Es decir, ¿eso qué significa? Que al resto de iglesias y por lo tanto de confesiones somos una anécdota, no tenemos un peso real, prácticamente no existimos salvo para lo anecdótico, ¿no? Claro. Y yo creo que esto sí que tiene que cambiar. Eso hay que intentar cambiarlo desde ya, y no solo los medios de comunicación, sino a través de los medios también crear una conciencia social para que la Real Academia de la Lengua, para el Instituto Cervantes, para que ese tipo de instituciones también lo asuman como propio, porque muchos de esos problemas, que yo reconozco que es una lucha complicada para vosotros y que tú en ese sentido has sido muy activo, es complicado porque en realidad en puridad no está mal dicho. En puridad, quiero decir, en puridad lingüística, por así decirlo, está aceptado ese término de iglesia para referirse a. Lo que pasa es que hay que trabajar entre eso. Y yo creo que una de las funciones de este congreso, que en realidad no es, son unas jornadas de conocimiento, pero que pretenden ser mucho más,
mucho más que eso. En la primera nos hemos conocido, algunos ya nos conocíamos, nos hemos establecido una línea de trabajo esta tertulia es un símbolo de ello. Claro, sí, vale, probablemente no se hubiera producido sin las jornadas, pero hay que seguir trabajando y hay que fomentar en esos puntos en concreto. Hay que intentar buscar la denuncia y también la búsqueda de soluciones, y en eso yo creo que vamos a estar. O por ejemplo, para echar un cable al mundo judío, que a mí me molesta mucho, además es lo incorrecto que es cuando se dice la Biblia judía, ¿no? Sí. Es decir, la Biblia es un libro cristiano, prácticamente idéntico entre católicos y protestantes, pero no existe Biblia judía, o peor todavía, el Antiguo Testamento judío, tampoco el mundo judío tiene la Torá, los libros sagrados que van perfectamente. Ay, madre mía, cuando ves esas patadas y a mí eso primero es el atentado lingüístico, y después lo que decías, el atentado cultural, es decir, vosotros no existís sino como una parte del cristianismo, ¿no? Es decir, no, tenéis una identidad propia y mucho antes que el cristianismo. Y yo creo que eso es todo lo que la gente debe aprender a reconocer, ¿no? Ahora que hablas de nosotros, ¿cómo nos ven los protestantes? ¿A los judíos? Con muchísimo afecto. Sí. Cuéntanos algo, venga. Algo bonito, ¿no? Algo bonito. Que estamos en nuestra casa. Pues bien, nosotros creo que, igual que yo creo que el diálogo, cada cual tiene su identidad a la cual nunca debe renunciar, y está claro que la identidad judía no es la identidad protestante o la católica, pero después, en el caso judío y protestante, pues tenemos una afinidad tremenda. Nuestros libros sagrados del Pentateuco, Salmos, etcétera, son exactamente los mismos. La Iglesia Católica añadió después Judith y Tobías, etcétera, y los Macabeos. Nuestra cultura religiosa, ausencia de símbolos, no tener intermediarios, etcétera, coincide al 100% con la judía. Nuestra apreciación de todos los ritos judíos es yo estuve en Israel y yo celebré ritos judíos, me puse la kipa, me confundieron, por cierto, me hablaban allí en hebreo, con lo cual no entendía yo nada, debo tener cara de judío, pero vamos, es que lo entendemos todo, la fiesta de los tabernáculos, en fin, claro. Y entonces, y después sobre todo entendemos que tenemos un legado y a la vez una deuda, ¿no? Una deuda que es la fidelidad del pueblo judío a lo largo de la historia por conservar sus valores de una forma tan fidedigna y que le ha costado un precio muy alto en muchas ocasiones. Fíjate que eso, lo que tú dices, ha suscitado muchas veces más crítica que otra cosa, ¿no? El haber sido fiel a sus raíces, a sus principios. Sí, pero yo creo porque se desvirtúan muchas cosas, ¿no? Hay una cierta judeofobia, ¿no? O sea, realmente por aspectos secundarios, yo creo que más políticos, sociales o de intereses circunstanciales, pero para mí el mundo judío tiene un valor indudable, digamos, y tenemos un aprecio a la cultura judía tremenda, muy muy cercana. No confundimos también lo que es el sionismo con la fe judía. Hay muchos matices, que es lo que estamos diciendo, que quien no sepa pues puede caer en confusión. Jesús, desde un poco más lejos, que es tu distancia, ¿cómo veis a la comunidad judía, al mundo judío? Bueno, yo hablaría más como periodista que como representante porque representar a la Iglesia Católica es algo muy complicado y algo que no quisiera yo asumir. Yo como cristiano sí que puedo dar mi opinión. Yo sí aprecio. El Papa dice que los judíos son nuestros hermanos mayores. Yo creo que esa expresión no sé si es muy afortunada, pero en cierto modo revela parte de verdad, porque provenimos de un tronco común. Y eso es algo que es muy importante tener en cuenta, no solo a la hora de ver lo bonito que podía ser todo antes, o hablar de las promesas de Dios Padre hacia sus hijos, sino de cara hacia el futuro. Yo creo que es fundamental que protestantes, judíos, católicos, también musulmanes, los seguidores del verdadero Dios, que cada uno le llamaremos de una manera o tendremos diferentes ritos, sí que caigamos en la cuenta de que al final son muchísimas más las cosas, incluso en los orígenes, que nos hacen ver que estamos mucho más cerca de lo que parece y que deberíamos apuntar en ese sentido. A mí me gusta leer los pasajes de nuestro Antiguo Testamento. Yo no sabía esa diferenciación de libros de Tobías y de Judith, pero el Pentateuco, los Salmos a mí me encantan. El Cantar de los Cantares es un libro fantástico. Es bonito, claro. Y esa herencia que también es nuestra. Claro. Que también es nuestra, ya hablo como ciudadano de la humanidad, vaya. Y es un patrimonio que ha contribuido a crear una cultura y una civilización. Y eso no hay que dejarlo atrás, al revés. Cuando ahora se habla en la creación de Europa, en la Constitución Europea, de marginar
los valores, no solo los cristianos, estamos hablando del valor de una civilización que sobre la base de una fe ha construido una sociedad. Esa sociedad también vale para el futuro, o debería valer esa serie de valores, y ahí deberíamos echar un poquito la vista atrás y en esa mirada hacia atrás se ve con mucho cariño al pueblo judío. Yo he tenido la oportunidad también, Pedro lo sabe, por circunstancias personales y también profesionales, de poder profundizar en los orígenes también del protestantismo, y esa misma visión con otros matices también la he visto. Sí, es que yo creo que no hay nada como quitarse prejuicios, abrir los sentidos, escuchar y entender, ¿no? Luego cada uno está donde quiera estar, pero entendiendo. Sí, yo reconozco que en este país en concreto los católicos tenemos un serio problema, que es que nos hemos creído en su mayoría que aquella frase tan horrorosa de nuestro actual Papa, que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, y eso no está bien. Bueno, o sea, Dios Padre es Dios de todas sus criaturas. Ahí está el sentido común de todos, ¿no? Que hay que apelar muchas veces. Eso es, pero eso va más allá de la pertenencia a una religión. Sí, yo creo exacto. que ahí debemos aprender mucho. Claro que sí. Pues con este diálogo hemos pretendido contribuir a este acercamiento, a entendernos un poco más, a que se nos conozca también para que nos entiendan, y a continuar con las jornadas que vosotros habéis tenido la buena idea de comenzar: pluralismo y convivencia, religión digital. Esperamos que haya sido de su agrado el diálogo, la tertulia. Ya saben que dentro de 7 días, dentro de una semana, tienen una nueva cita con la tertulia de Radio Sefarad.